Vamos a orar para pedirle al Señor la gracia para poder compartir la palabra y también para usted que está escuchando, que pueda ser edificado con la palabra del Señor. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por esta nueva oportunidad que me das de poder anunciar tu palabra. Te pido, buen Dios, que seas propicio a cada necesidad. Te pido que me des la oportunidad de darme a entender a mis amados oyentes y que cada uno de nosotros salgamos edificados. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si va a tomar nota, pienso que ya tiene su lápiz y papel ahí para que pueda tomar nota de los versículos y busque Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Quizá usted dirá, ¿por qué siempre el hermano Moisés habla temas que se relacionan con la vida o la muerte? Y es porque el hombre sin Dios está muerto en delitos y pecados. Y aquí dice la palabra que está establecido para los hombres, dice que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es una apremiante necesidad, amados oyentes, que nosotros nos demos cuenta que después de la muerte hay algo más. Hay muchas personas que creen que ya se murió la persona y algunos creen que se puede hacer algo todavía. Otros dicen que ya no se puede hacer nada y obviamente es la realidad. Si usted en vida no hizo algo por su vida, después de muerto, aunque le celebren las celebraciones más bien pagadas que se le puedan hacer, no tiene validez para su salvación. Tiene que usted prepararse ahora mismo que tiene la oportunidad para que pueda vivir una vida en la eternidad con Cristo. Así es que yo quiero, amados oyentes, que usted tome este tiempo, relájese ahí y escuche detenidamente lo que estamos compartiendo. Hay muchas personas que están confundidas a través de que no han entendido que Dios es un Dios justo, un Dios lleno de amor y de misericordia. Cuando algunas veces se canta en el templo diciéndole al Señor que venga a levantar su iglesia, algunos le dicen ya estamos listos para irnos, pero algunos podemos sentir tristeza al pensar en que ya este es el último día. ¿Sabe por qué? Porque tenemos quizá familia, tenemos amistades que todavía no se han convertido a Cristo, y qué tremendo será que uno pueda viajar a la eternidad y que hayan miembros de la familia que uno ve por su testimonio que no están preparados como para viajar al cielo. Entonces, quiero decirle que la palabra nos enseña que cada uno individual tiene que buscar su salvación para tener una vida en la eternidad. La relación tiene que ser personal para con Dios. Así que si el Padre se porta bien en esta tierra, en esta vida, Él va a tener la recompensa de su buen comportamiento. Si no puede pagar por su buen comportamiento, no puede pagar para sus hijos, para que obtenga el favor de Dios en cuanto a la salvación me refiero. Si vamos a Ezequiel capítulo 18, verso 19, allí y el 20, hasta el 21 vamos a leer. Escuche bien lo que dice, o lea juntamente conmigo y tome nota para que después usted lo lea y pueda leer todo el capítulo 18. Pero vamos a tomar los versículos
19. Leamos el 20 primero, donde dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El 19, lo estoy leyendo de esta manera para que usted pueda captar el mensaje. Dice el 18-19 de Ezequiel: y si dijereis, ¿por qué el Hijo no lleva el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Aquí es donde yo quiero que se enfoque juntamente conmigo en pensar que cada quien tiene que cumplir personalmente la relación personal con Dios. No podemos nosotros por nuestra conducta darle salvación a nuestros hijos. Claro, cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra habla que ciertos siervos dijeron que al creer en Cristo puede ser salvo nuestra casa también. Entra en promesa, pero en cuanto a la conducta, si el hijo se porta mal, él va a pagar por su maldad. Si el padre se porta mal, él va a pagar por su maldad. Y de igual manera, si el padre se porta bien, él va a recibir la recompensa de su buena conducta, y de igual manera el hijo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, amados oyentes, es que la salvación es individual y necesitamos no decepcionarnos cuando vemos en las familias. Sucede eso, que a veces incluso las familias pastorales a veces son atacadas porque pues la gente ve que los hijos del pastor son un poquito rebeldes y empiezan a criticar. Entonces no se han dado cuenta que la palabra enseña que tiene que ser personalmente la relación con Dios. Obviamente, si uno como líder instruye a los hijos, pues ellos van a vivir una conducta que se va a notar la diferencia. Pero recordemos que algunos vienen al Señor ya teniendo sus hijos grandes, no tuvieron la oportunidad de niños instruirlos en el camino. Y viene el tiempo donde también los hijos crecen, y la palabra en Génesis habla, Génesis 8, por el capítulo 20, por ahí, está hablando acerca de que la maldad del ser humano entra desde la juventud. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que tiene un tiempo el hombre o el joven que empieza cuando ya abandona la niñez. Pues ya viene el tiempo donde el hombre va a experimentar su propia relación con Dios. Y tremendo, porque en el 21 es donde habla una parte donde dice que la maldad del hombre, el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Entonces hago mención a esto porque hay muchos siervos que están siendo criticados porque su familia no está bien. Y obviamente es precioso ver familias que están todos completos, el padre, la madre y los hijos, los nietos, una descendencia. Yo conozco muchas familias que están bien bonitas sirviendo al Señor, pero ¿qué pasa cuando hay otras familias que tal vez están en ese desbalance porque unos están en el Señor, otros todavía no? Pero esto nos da consuelo. Cuando las cosas están de esa manera, tenemos que reconocer que dice que el alma que peca, esa es la que muere, que el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, porque dice la palabra que todas las almas son del Señor. Mas el impío dice: si se apartare de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare, dice, todos mis mandamientos, y esto lo dice el Señor: si guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Qué bonito es reconocer que el que se aparta de su impiedad va a obtener el perdón de sus pecados. Y qué bueno es reconocer que cuando Dios perdona, dice que no se acuerda de nuestras iniquidades y los echa a lo profundo de la mar. Entonces, volviendo al caso, cuando
en la familia sucede que ya se llega al Señor ya teniendo sus hijos grandes. No hubo una niñez donde pudo haber instruido al niño. Pero hay dos etapas de niñez. La niñez en cuanto a la vida natural y también está la niñez en cuanto a la vida espiritual. Y estas dos etapas de la vida, uno puede ser instruido. Cuando es niño, si todavía no es cristiano, el padre y la madre, pues obviamente no lo van a instruir en el camino de la verdad, en el camino de la fe, aunque le pueden enseñar buenas costumbres, pero no bajo la guianza de la palabra de Dios. Entonces, pero cuando viene el tiempo donde el creyente o el ser humano se convierte a Cristo, viene a convertirse como un niño y empieza a vivir una etapa de una inocencia en cuanto a la vida espiritual, y empieza a enamorarse y a vivir una etapa donde disfruta ese tiempo, y que se le denomina cuando uno entra en el primer amor, que está enamorado de estar en la iglesia, de estar sirviendo, estar yendo a los cultos. Entonces, en esa temporada de esa niñez espiritual, es bueno instruir a los niños, a los recién convertidos, porque de hecho a ese nivel debemos de llegar, de convertirlos como niños, así como cuando estamos niños que no tenemos maldad todavía en nuestro corazón, no tenemos orgullo, somos inocentes cuando somos niños en cuanto a la vida natural, pero en cuanto a la vida espiritual también viene un tiempo donde tenemos una gran inocencia, que nos parece que todo va a funcionar con esa fluidez de gozo en el corazón. Pero hay momentos que ya empieza a crecer uno en el evangelio y se empieza a dar cuenta de que no es como algunos creen, que el evangelio solo es de estar sin noticias. Hay cuantas situaciones que le vienen al creyente, vienen pruebas, vienen luchas. De hecho, el creyente tiene que ser probado como el oro tiene que ser probado. Y el enemigo se levanta en contra del cristiano. Entonces, si uno le predica a las personas que al venir a Cristo todos los problemas se van a solucionar, eso es una gran mentira, porque siempre, aunque estemos en el Señor, vamos a tener problemas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que ya en el Señor podemos solucionar los problemas con una calma, con una tranquilidad, no como en el mundo, porque en el mundo es bien difícil tener tranquilidad. No se puede tener esa paz que se tiene cuando está uno sin Cristo. Pero en Cristo, aunque las cosas estén marchando en contra de los pensamientos que nosotros podemos tener, como por ejemplo cuando se viene la sequía, ¿quién va a tener tranquilidad si sabe que si no llueve la cosecha no va a ser buena y no va a tener usted los granos básicos, los granos de primera necesidad para sustentarse, para sustentar a su familia? Entonces, ¿qué es lo que le puede dar paz a usted? El conocimiento de la palabra, porque dice que el Señor aún a las aves les provee, y a nosotros, si somos sus hijos, ¿cómo no nos va a proveer? Entonces, esa es la ventaja, que tenemos la palabra, tenemos las promesas, y eso nos mantiene con paz. Pero la diferencia es que el que no es cristiano no conoce la palabra, y si la conoce no puede entenderla, porque la palabra es la inspiración de Dios, y es la que nos enseña cómo tenemos que interpretarla, cómo tenemos que entenderla. Porque imagínense, es lógico que se va a preocupar uno si hay sequía, si no hay lluvia, si no hay producción de granos básicos, y si usted depende de eso, usted se va a preocupar. Pero sabe que el Señor le va a traer paz, porque usted conoce la palabra y se va a dar cuenta que el Señor es misericordioso y que siempre le va a dar el sustento. De alguna manera usted siempre la va a pasar. De hecho, a mí me han preguntado en los tiempos que ha habido crisis acá en los Estados Unidos, me han preguntado, ¿y cómo la ha pasado en ese tiempo? Y le digo, bueno, la verdad que yo no he sentido crisis, porque para el creyente siempre hay provisión, siempre está la bendición de Dios. Y en el mundo no es así. Cuando uno está sin Cristo, uno se preocupa porque uno cree que todo uno lo puede solucionar por sus propios medios, por su propia fuerza, y no es así la situación. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude
para vivir una vida completamente diferente. Y lo que dice acá en Hebreos, me gusta mucho lo que dice en Hebreos 9:27, que dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto dice que viene el juicio. Viene un juicio después de la muerte, para ser juzgado todo aquel que va a la eternidad, ya sea para condenación o para salvación. Siempre vamos a tener que presentarnos un día para ser juzgados. Entonces, lo más importante es que usted se prepare ahora en vida, porque dice la palabra que así como Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. El anhelo de nuestro corazón es esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que ha creído en Cristo debe de prepararse desde ahorita, vivir con la expectativa de que usted se está preparando para esa venida. Entonces, que usted sea de los que está esperando la salvación, que está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dos cosas pueden acontecer en la vida del ser humano. Una, puede ser que la muerte venga y lo lleve. Recuérdese que todo el que dice acá que está establecido para los hombres que mueran. Entonces, pero qué tremendo es morir en Cristo, porque el que muere en Cristo, dice la palabra, que pasa de muerte a vida. Y qué tremendo es pasar de vida a muerte, porque si tenemos vida acá y está establecido que el hombre muera, y sin Cristo no podrá usted tener una vida eterna, una vida gloriosa como la promesa que nosotros los cristianos tenemos. Entonces es importante que nosotros nos preparemos hoy, que atesoremos la palabra. Sé perfectamente bien que se está predicando que todo esto es una farsa, que el Señor no viene, y mucha gente, recuérdese que la misma palabra dice que un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces no sabemos cuándo será ese día glorioso. Pero debemos de prepararnos. Reconocer que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida, de nuestra alma. Si usted reconoce que es pecador, usted necesita ponerse a cuenta, recibir a Jesús como su Salvador. No se preocupe por los demás. Quizás sus padres están en contra de que usted reciba a Jesús como su Salvador. Pero cuando usted se convierta a Jesucristo, su testimonio lo van a ver sus padres. Y ellos van a decir, mi hijo antes tomaba, ahora ya no toma. Mi hijo antes hablaba malas palabras, ahora ya no habla malas palabras. Mi hijo era rebelde, ahora ya no es rebelde. Mi hijo ha dado un cambio. De igual manera, si usted ve que sus padres, ellos quieren asistir a una iglesia cristiana, si están abriendo la puerta de su casa. Yo conozco casos que hay hijos que se ponen en contra que sus padres busquen el evangelio. ¿Por qué? Porque han vivido una vida en desorden. Recuérdese que en la tradición, después de las celebraciones, lo que hay es bailes, es fiesta. En cambio, nosotros los hijos de Dios no practicamos eso. Entonces, cuando me ha tocado hablar con algunas personas que tienen hijos pequeños, le digo, imagínense sus niños, entrenándolos usted. Los está entrenando en ese camino de maldad, para que cuando estas niñas estén grandes, ellas se van a ir a los centros de prostitución, se van a ir a los clubes, a las discotecas, y allá se las van a embriagar, se las van a emborrachar a sus hijas. Eso es lo que usted está preparando, ese campo para sus hijas. Esa es la vida que les está preparando en esa conducta que usted está viviendo. Entonces he tenido que platicar con algunos padres que están alejados de la verdad. ¿Por qué? Porque están instruyendo a sus hijos al baile, a la prostitución, puedo decirle, porque ahora ya están prohibiendo hasta algunos géneros de música, porque terrible. Yo en algunos viajes misioneros he andado en algunos lugares y en los buses ponen unas canciones, una música, pero terrible, que uno quisiera decirle al conductor, bájeme aquí en este lugar, porque hasta duele la cabeza de escuchar tanta suciedad que se canta. Y los padres tranquilos,
les gusta que sus hijos empiecen a bailar ese género de música y cuánta cosa. Entonces cuando dice aquí en Proverbios que instruyamos al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte del camino. ¿Y qué camino? Del camino del Señor. Recuérdese que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en el camino que tenemos que instruir a nuestros hijos es en el camino del Señor, en el camino de la verdad. Entonces, algunos padres se dan cuenta de que realmente tiene razón el mensajero cuando les dice, mire, si usted le enseña a adorar a Dios a sus niños, ¿cómo cree que va a ser mejor? Si estar en eso que usted está enseñándole a sus hijos, en el baile, en todo eso, después usted no sabe si sus hijas van a andar allá en las discotecas a medianoche, usted no va a descansar tranquilo. En cambio, si usted sabe que su hija anda en la iglesia, anda en un culto, usted sabe que va a ser guardada. Obviamente hay gente que tiene muchas experiencias porque en las iglesias evangélicas hayan violado a sus hijos, han violado a sus hijas. Es tremendo lo que se da, pero si nos vamos a eso, nos salimos de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque en todas las iglesias siempre habrá cizaña y habrá trigo. Así es que la cizaña ya sabe cuáles son los que no conocen de Dios y que están aparentando que son hijos de Dios. Y el trigo es aquel que ya ha sido comprado con la sangre de Cristo. Y de esa manera lo puedo a comparar en este caso. Y por eso quiero decirle, amado oyente, que si usted se ha decepcionado de las iglesias evangélicas, que no ve buen testimonio, no se preocupe, es que allí hay dos grupos, en las iglesias hay dos grupos, personas que son comprados con la sangre de Cristo y otros que pretenden ser comprados con la sangre de Cristo y todavía no lo han sido, pero que un día Dios puede tener misericordia y les puede dar salvación. Entonces quiere decir que en quien tenemos que poner la mirada es en Dios, no en los hombres, porque nosotros los hombres fallamos. Aunque siempre he dicho, como líderes nosotros tenemos que ser ejemplo de los fieles, obviamente. Entonces quiero decirle, amado oyente, que si usted no sabe cómo instruir a sus hijos, pues invítelos a una iglesia evangélica donde se les enseña a los niños el camino de la verdad. Allí se les enseña a los niños. Y qué precioso es enseñarle el evangelio a los niños. En algunas escuelas hay maestros cristianos y les enseñan a los niños a no ser mentirosos, a no ser malcriados con sus padres. Y entonces esos niños cuando crecen se van dando cuenta de que hay una vida diferente a la que se ve en la sociedad hoy, porque hoy hay mucho pueblo que está muy mal. ¿Por qué? Porque ha vivido una vida en desorden. Quiera el Señor, amado oyente, que usted haya entendido, o en otras palabras, que yo me haya dado a entender. El propósito de mi corazón es que usted venga a Cristo y de esa manera pueda usted vivir esta vida preparándose para tener una vida en la eternidad. Y yo le voy a dejar un himno muy conocido, es un himno de muchos años, yo lo recuerdo desde mi niñez, puedo decirle, no recuerdo cuántos años tendrá este himno, pero es de muchos años, y me gusta porque habla acerca de nuestra vida. El que canta dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y se lo voy a poner aquí para que usted lo escuche y se deleite. Sé que hay muchas personas que son de los contemporáneos de mi época y hay otros más mayores que mí que se van a deleitar a escuchar esto. Pero al usted ponerle cuidado lo que dice este himno, va a meditar y se lo voy a poner acá. Yo quiero que usted medite cada una de estas palabras. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar
toda mi maldad. Rindote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Rindote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Qué precioso es meditar en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y para ir con Cristo a la eternidad tenemos que reconocer su sacrificio llevado en la cruz del Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta gran oportunidad que me has dado de poder anunciar este mensaje de buenas nuevas. Hay oportunidad, Padre, para todo aquel que en esta hora reconozca que necesita de ti. Yo sé que la oportunidad es apremiante, los días se están acortando, hay mucha maldad en la tierra, y yo sé que tu venida o la venida de tu Hijo Jesucristo a levantar a un pueblo que le ama, que le espera, está por llegar. Por eso, Padre, en esta hora te pido por cada persona que de alguna manera ha sentido la necesidad de reconocer que ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados. Yo te pido, buen Dios, que toques los corazones. Si hay personas que se han desanimado, Padre, envía tu Santo Espíritu a redarguirles y a convencerles para que vengan y disfruten este tiempo que se está viviendo aquí en la tierra. Padre, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel y que tú das oportunidad a todo aquel que viene arrepentido, todo aquel que viene humillado a tu presencia. Tú le das esa oportunidad de obtener salvación. Padre, gracias, gracias por esta gran oportunidad. Sé que es de mucha bendición, Padre, tener estos 30 minutos para poder compartir con los oyentes de esta manera y llegar hasta sus hogares con un mensaje. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, buen Dios. Amén y amén. Bueno, usted está cordialmente invitado a ser partícipe de la familia del Señor, de los comprados con la sangre de Cristo. Solamente ahí, con sus propias palabras, dígale: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero te recibo como mi Salvador. Si usted confiesa eso, creyéndolo en su corazón, yo creo 100% que usted viene a encontrar paz, la paz que nunca había encontrado, porque en Cristo hay paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, Él la dejó para nosotros. Así es que será hasta en otra oportunidad, si el Señor así lo permite. Un saludo y que Dios me le bendiga.